En realidad fue un decreto de reestructuración de toda la enseñanza universitaria. Se crea la segunda ciudad universitaria de Madrid. Lo que tiene de nuevo es que había una voluntad del tardofranquismo de modernizar de alguna forma las universidades, en el decreto dotándoles de cierta autonomía, y lo que había también del tardofranquismo es unas operaciones de creación de nuevas universidades en campus y en campus alejados de las ciudades. Creo que todos los que estamos aquí, yo creo que entonces era el único profesor de la Universidad Española. Yo estaba de agregado en la Complutense, y cuando se oyó aquello de que se iban a crear 3 universidades nuevas, pues lo primero que pensó la mayoría del profesorado, sobre todo, fueron 2 cosas. La primera, que los profesores de la autónoma o de las autónomas iban a cobrar más que los otros. Cosa que nunca fue cierto. Eso fue lo primero que se pensó. Y lo segundo, que en su mayoría iban a ser enchufados que no se sabía cómo iban a venir. Era un hoyo entre 2 ambientes extraordinarios, el Monte del Pardo al oeste, Valdelatas al este y la Sierra de Guadarrama al norte, pero en el medio, justo desde donde no se ve, que parece difícil, justo desde donde no se ve la sierra, está la autónoma. Hacía falta tener mala idea para señalar, lo hicieron en helicóptero y dijeron allí, en esa charca. La otra gran creación de la autónoma, creo yo, es de un sitio desolado, que nosotros llamamos en su momento por su aislamiento un gueto, haber hecho un campus de verdad. El hecho de que en ese contexto social y político apareciera esa palabra que se llama autonomía, está en nuestro nombre, ¿no? En el nombre de esta universidad y en alguna otra, y en poquitas, no solo en otra, que ahora todas las universidades somos autónomas, según la... Teóricamente. Sí, no, ahí está el asunto. Es que yo creo que ahí se introdujo un asunto que es el asunto fundamental que llega hasta nuestros días, que es exactamente la capacidad de autonomía de una universidad. Si puedo aportar algo, yo creo que fue una apuesta muy decidida a transformar la universidad que existía hasta este momento en nuestro país, ¿no? En el posfranquismo, que era una universidad de corte muy napoleónico, una universidad muy volcada en los aspectos docentes, y introducir la investigación como una parte central de lo que es la educación superior y el proyecto universitario. Por lo que fuera, no sé qué, llegaron unos profesores extraordinarios, los catedráticos. Unos profesores extraordinarios, desde Cabrera, desde Nicolás Cabrera, a Miguel Artola, aquí, o a Díez Picazo en Derecho, etc. López Gómez. López Gómez, mi profesor de Geografía, con una extraordinaria voluntad de cambiar, de hacerlo mejor y, desde luego, de investigar. Luego, eso estalló en los procesos democráticos. En Madrid, yo fui estudiante de esta universidad. Las asambleas y las manifestaciones, a pesar de estar fuera del campus, o sea, fuera de la ciudad de Madrid, pues efectivamente se producían siempre que había convocatorias de ese tipo. Se generaba una comunidad de conocimiento, y ahí es donde brillaban de verdad los profesores buenos, ¿no? La gente que sabía y que te incorporaba a esa comunidad. Entonces yo supongo que ahora pasará lo mismo, pero no estoy muy seguro, porque desde luego nosotros no éramos de muchos apuntes. Es difícil poder comparar, pero yo creo que los estudiantes todavía siguen siendo una voz muy relevante, ¿no? En el contexto universitario. Quizás yo creo que la diferencia más importante es que ahora los planes de estudios son tan absolutamente exigentes que realmente a día de hoy tanto los estudiantes como los profesores como el profesorado pues tienen menos tiempo. Yo lo que recuerdo de hace algunos años, 20, 25 años con respecto a ahora, la diferencia más importante es que antes había un espacio de tiempo para pensar, para discutir, para dialogar, que ahora cuesta más trabajo encontrar, ¿no? Dentro de la universidad se hacía política también, es decir, que era el lugar, como no se podía hacer fuera, era el lugar donde se hacía.
Y efectivamente que yo creo que en lo que ha ocurrido en los últimos años es efectivamente que la política se ha trasladado hacia otro lado, y eso no quiere decir que los estudiantes no hagan política desde la universidad, y eso se refleja en las manifestaciones contra determinadas leyes y leyes universitarias y reformas de leyes universitarias. Yo creo que ha habido muchos hitos, pero desde luego la guerra de Irak, la posición universitaria en la guerra de la Autónoma y muy en concreto, el asesinato del profesor Tomás y Valiente, el 11M y de luego los debates sobre Bolonia. Hay muchos más hitos, pero yo pongo esos 4 hitos de momentos de movilización explícita. Yo lo primero que diría es que la universidad tiene que ser ejemplar. La universidad tiene que dar ejemplos. Y los ejemplos se dan en todo. Se dan en los planes de estudio, se dan en la organización de las clases, se da en la disposición que tiene el profesor para dar la clase, pero se da también en la actitud que un individuo y una institución tiene para responder a ciertos retos. Yo creo que la ejemplaridad de la Universidad Española en conjunto ha salido bastante lesionada en estos últimos tiempos. Yo pienso también que un responsable universitario siempre tiene que ser optimista, porque si un responsable universitario no es optimista, ¿para qué demonios es responsable universitario? Decir que Madrid se tiene que plantear muy seriamente que no puede tener estas tasas, teniendo esta política también que ha habido de becas. Y luego, con respecto a la historia de la ejemplaridad, yo creo que la primera ejemplaridad, la primera forma de solidaridad, se expresa en un buen modelo de financiación. Un modelo de financiación que sea claro, que sea sostenible, que sea equitativo, que esté basado en el sostenimiento de aquello que es fundamental y se incentive los resultados, los objetivos, que se haga evaluación y rendición de cuentas. Pues de eso tiene que opinar la universidad también. Especialmente sangrante lo que hemos vivido durante la crisis, es decir, que tal y como se apuntaba, Madrid fue una de las comunidades donde en mayor medida se subieron las tasas y no repercutió, o sea, eso no repercutió en la mejora de la financiación de las universidades, sino al contrario, que de pronto, dependiendo de dónde estudias, pues la formación cuesta de forma diferente y además de forma muy notoria. Es decir, que parece que todos somos españoles, pero si estudias en Galicia te cuesta la tercera parte, ¿Qué tema introduces? que en este, o al menos esa era la política o el mensaje del gobierno, ¿no? Nos ha afectado muchísimo a todos y cada uno. Yo tengo la idea de que la universidad, con todo lo que acaban de explicar los rectores que la han vivido, ha pasado la crisis con mucha honestidad, es decir, no había cuestionamiento de la universidad en el sentido de otras instituciones, de lo que ha pasado con otras instituciones, la universidad se mantenía, y ese caso aislado de un procedimiento absolutamente irregular ha suscitado, quizá también por la explosión mediática que ha supuesto, un cuestionamiento de toda la universidad. A mí me parece que no solo se ha hecho daño a la universidad, sino que se le ha producido dolor. Las instituciones también tienen corazón, pero desde luego ya el colmo del dolor será que acabe siendo una causa general contra el sistema universitario para justificar, para paliar, para probablemente incluso poder explicar por qué se apoyan ciertas cosas o se dejan de apoyar. No seré yo quien diga que no haya que aislar y separar a quien ha procedido mal, en este caso y en los que sea. Pero estas cosas de la causa general contra una de las instituciones más respetables que hay en este país, desde luego, que es la clave también, España es lo que son sus universidades, pero este caso ha hecho daño y más daño se va a hacer si se quiere hacer de esto una causa general. Me parece un error para autojustificarse.